Muy bien, quinto grado de educación secundaria. Me alegra nuevamente encontrarlos en estas clases virtuales, pero esta vez para sus clases de filosofía. Sin más preámbulo, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando. En las anteriores clases habíamos desarrollado sobre los conceptos que tienen que ver con la filosofía como fuente de sabiduría. Dentro de ellas habíamos desarrollado parte de los filósofos griegos, como es Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes, Demócrito de Abdera, entre otros. Muy bien, entonces, yo sé que ustedes ya conocen todo lo que tiene que ver con los conceptos de todos los que hemos desarrollado en realidad, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver un poquito. Nos mencionan muchos autores que para definir el concepto de filosofía tiene mucho que ver también al mismo tiempo con la ciencia. ¿Por qué? Porque ambos se alimentan de problemas. No habría filosofía si no existiera un problema o un hecho social contundente, y no habría ciencia sin un problema por el cual deba él ofrecer algún tipo de resultado. Entonces, con las diferentes etapas que nosotros conocemos, vamos a resumir en esta clase cuáles son los conceptos filosóficos, empezando por la etimología, que ya lo habíamos desarrollado antes. Entonces, proviene la filosofía de dos palabras griegas. ¿Cuáles son? Philos, que significa amor, y Sofía, que significa sabiduría. Entonces, etimológicamente, la palabra filosofía es el amor al saber o el amor a la sabiduría, como ya les había comentado. Pero, ¿quién puso esta palabra de filósofo? ¿A quién se le conoció primero? ¿Quién puso, no? El primero que se dispuso como filósofo fue Pitágoras. Él se autodenominó filósofo. De ahí nace la palabra netamente como filosofía. ¿Ok? Muy bien, entonces, recordando un poquito, hemos hablado también de los filósofos griegos y cuál era el concepto de todos ellos, porque la mayor parte de los griegos tenían un aprendizaje generacional, es decir, maestro-discípulo. ¿Comprendido? Muy bien, entonces, para los filósofos jónicos como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, Demócrito, Anaxágoras, entre otros, ¿no? Que son los principales, nos mencionan que la filosofía consiste en la búsqueda de un principio o un elemento que es el origen de todas las cosas del universo. Entonces, tiene que haber un principio. Ahí es cuando se desligan de todo lo que tenga que ver con el concepto fantasioso. Incluso algunos vienen descubriendo como parte de la ciencia. Si no fuera por la filosofía, la ciencia tal vez hasta el momento sigue detallada por algún libro sagrado o la imaginación propiamente. El concepto de Platón. Para Platón, la filosofía es una actividad en la cual puedes tú conocer la realidad del mundo. Entonces, solo a través de la filosofía, según Platón, podemos conocer verdaderamente cómo es el mundo, ¿ok? Ahora, vayamos a un concepto más genérico de nuestro querido Aristóteles. Aristóteles, ¿qué dice respecto a esto? Nos menciona que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. Para Aristóteles, primero en el ser y primero en el conocer. En este sentido, el fundamento de la filosofía, entonces, es un estudio de fundamentos. Ahora, el concepto para Federico Hegel. Federico Hegel. A ver, ¿qué nos dice Federico Hegel? Federico Hegel dice que la filosofía es el saber efectivo de lo que es en realidad, de lo que es en todo cuanto existe, ¿no? Y todo cuanto hay. La filosofía de Hegel no debe ser el amor, el entusiasmo por el saber, no tiene que ver nada con el entusiasmo, ¿no? Debe ser el saber mismo, o sea, saber propio de la filosofía, el saber efectivo, pero muy basado en lo que es la realidad. Muy bien, nuestro otro filósofo también aquí entramos con Federico Husserl. Entonces, para Federico Husserl, la filosofía es por esencia la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes y de las raíces de todas las cosas. Para Carlos Marx, que tiene que ver con un detalle muy materialista, ¿qué nos dice? Que la filosofía, como era de esperarse, es una actividad práctica, que tiene que ver con la praxis, para la transformación del mundo y para hacer la revolución. Y recuerden, ¿Carlos Marx hizo una revolución? Sí lo hizo.
fue con pensamiento, con sabiduría que lo hizo. Y es por eso que de ahí nacen los ateos, ¿cómo se dice? Una concepción, ideología muy alejada de lo que tiene que ver las religiones, ¿ok? Muy bien. Entonces, la filosofía es una concepción del mundo para él, la cual tiene por objetivo no solo interpretar la realidad, sino principalmente transformarla a través de la praxis humana. Listo. El concepto para Ludwig Wittgenstein nos dice lo siguiente, que es una actividad para disolver los falsos problemas. O sea, que pueden haber, según él, problemas verdaderos y problemas falsos. Problemas verdaderos, aquellos que aporten al conocimiento humano, el saber, y aquellos que son falsos, que se esconden con el lenguaje, en el lenguaje. Entonces, ¿esto qué hace referencia? Muchos de los filósofos pueden dejarse llevar por las palabras, por el lenguaje que ellos tienen y tener una mala concepción de lo que es sabiduría y enseñar mal. Entonces, la filosofía no es un saber sustantivo, sino uno que tenga que ver con la realidad y con la actividad. Anoten todo esto, por favor, porque eso tiene que estar en sus cuadernos. Listo. Concepto para Francisco Miro Quesada, nuestro último filósofo que vamos a tomarlo dentro de estas definiciones de lo que es la filosofía. Entonces, la filosofía para Miro Quesada es un saber de la vida, un conocimiento de la acción y de la práctica humana. ¿Cómo nosotros podemos tener esta acción y la práctica humana? Que una vez nosotros haber filosofado sobre alguna acción, nosotros debemos vivirla, ¿no? Entonces, eso es lo que este filósofo nos menciona. Entonces, con el resumen que hemos dado sobre los conceptos de la filosofía, tanto desde la etapa griega hasta la actualidad, vamos a suponer hasta Francisco Miro Quesada, no tenemos una finalidad, esta finalidad explicada en la esencia de la filosofía que nos menciona Dilthey, que dice que es la esencia de la filosofía, que es un hacer muy personal, uno autorreflexivo, uno autónomo, con una vocación total. O sea, que un filósofo, cuando es filósofo, no puede tener otra carrera más. ¿Entienden? No puede tener. Cuando es netamente autorreflexivo, reflexiona sobre todo lo que existe y se rodea alrededor. Entonces, es una filosofía que también marca la totalidad de los hechos, o sea, todo el entorno, estudia todo el entorno. Esa es la esencia de la filosofía según Dilthey, que se realiza sin supuestos, o sea, no hay, supongamos que en la filosofía, sino algo ya concreto y dicho. Por eso es que la filosofía al mismo tiempo se relaciona con datos científicos, pero al mismo tiempo estos datos científicos es, ¿cómo se le dice? Autorreflexionado por la filosofía. Entonces, sobre esto nos dice que esta autorreflexión nos da unos valores y nos da funciones valorativas y prácticas. Por lo tanto, la filosofía tiene 3 finalidades para Dilthey. ¿Cuáles serían? Primero, el deseo de saber por saber sin obtener utilidades. Es el verdadero amor a la sabiduría. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú buscas conocer algo, no necesitas que te paguen, no necesitas una remuneración física. No vas a decir, ay no, si yo quiero filosofar, no esperes que te paguen. Esa es la verdadera esencia. ¿Tú podrías hacer eso? Te dejo unos segundos pensando. ¿Podrías hacer eso? Solamente estar investigando, reflexionando sobre las cosas durante toda la vida. Para muchos la filosofía es una carrera muy sencilla, pero no. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, lo siguiente dice que su finalidad es descubrir el sentido de la vida y del universo. Ustedes podrían hacer en este momento de cuarentena, que están la mayoría en su casa, en su cuarto, escuchando este video, formular nuevos conceptos de cómo se origina el universo, dejando de lado las teorías, tanto creacionista como las de la teoría del Big Bang. Podrían crear uno propio. Había un meme que yo vi en el Facebook, decía, Newton en la cuarentena por la peste que se había alzado en Europa en el siglo XV, ¿no? Descubrió la teoría de la gravedad, algunas demás teorías que, mira, la teoría del cálculo inclusive, ¿no? ¿Cómo van ustedes? Entonces yo les pongo para que esto pueda entrar dentro de ustedes para su autorreflexión. Cuando yo les pido, por ejemplo, alguna tarea,
¿no? Para sus clases, o yo subo un video de historia que son datos exactamente dados y si yo aumento algo estoy tergiversando parte de la historia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy llamando a la sabiduría, ¿ok? Entonces, tienen que descubrir el sentido de la vida y del universo, de todo lo que están haciendo. Entonces, por amor a esa sabiduría, ustedes tienen que estudiar para su futuro, porque eso es lo que ustedes están buscando. Ahora, como tercera finalidad tiene la siguiente. Dice, a todas las ciencias les interesa los cómo y los por qué de las cosas. Y a la filosofía le interesa los por qué de las cosas. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, cuando yo hablo, a ver, una ciencia que es mi área, vamos a suponer, historia, es una ciencia social. Entonces, que te detalla los acontecimientos del devenir humano en un tiempo, en un lapso cronológico, desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Esa es la historia. ¿Yo puedo aumentar algo sobre eso? No. Pero en cambio la filosofía dice, pero ¿por qué empieza la historia? Mira, reflexionando, ¿por qué empieza la historia solamente desde la escritura? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser antes? Pero si hay un antes, ¿sí o no? La historia y la prehistoria. Antes. La historia empieza desde la aparición de la escritura, pero la prehistoria es antes, cuando no existió la escritura. Pero ¿cómo tengo yo datos científicos para que esto que llamamos historia sea... Entonces, como conclusión, a la filosofía, según esta tercera finalidad, se caracteriza por el porqué de las cosas. Siempre se va a preguntar el porqué. ¿Por qué, por ejemplo, los lapiceros tienen que ser azul y rojo? ¿Por qué las notas no pueden ser así? O si no, ¿por qué yo me visto con bufanda? ¿Por qué? Siempre hay un porqué para las cosas. Por ejemplo, si yo ahorita en este momento pongo como mi ejemplo a mí, yo tengo una bufanda. ¿Por qué? Porque me hace frío. ¿Y por qué me hace frío? Porque es la época del año, ¿no? Pero eso no me dice nada. ¿Y por qué? O sea, ¿qué hay en esta época, no? La época de la helada. ¿Y qué conlleva la helada? Es es una temperatura más alta que puede existir aquí en el altiplano. Ah, ya. Entonces hasta ahí sigue la filosofía. Pero, ¿y esa temperatura a qué se debe? ¿No? Y si nosotros damos algún tipo de respuesta a esto, entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así nunca va a llegar a una verdad absoluta. ¿Me comprende? Entonces, esas son las tres finalidades que nos muestra Dilthey en su obra de la esencia de la filosofía. Muy bien, entonces, me preguntarán y se preguntarán muchos, ¿por qué filosofía? ¿Por qué estoy llevando este curso? Es que en realidad ustedes, a partir de quinto año más para adelante, van a empezar a autogobernarse. ¿Entendido? Entonces, nosotros cuando hablamos del amor al saber, también tiene que ver con esto que hemos nosotros desarrollado, o el conocernos nosotros mismos, autorreflexionar sobre nosotros mismos y actuar de acuerdo a lógicas, siempre analizando lo que vayamos a hacer más adelante, hasta lo que podemos hacer dentro de una hora, ¿no? Entonces, yo les podría decir muchos detalles de esto. Ustedes tienen un cuaderno, por favor. Todo lo que hemos detallado en estas clases les va a servir como datos importantes, tanto para la universidad como para su vida. Entonces, ya no es solamente académico este curso, sino uno más autorreflexivo. ¿Entendido? Con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Espero verles al siguiente. Por favor, estén muy atentos al portal en el que estamos subiendo. Hasta luego.